Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que estoy con vosotros todos los jueves por la tarde o por la noche, según el país, en principio a las 11 de la noche, hora Madrid. Encantado de estar con vosotros, con DMP Geopolítica y con la colaboración hoy también de Lautaro Chazarreta. Hola, Lautaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adrián? Saludos al chat, saludos a todos. ¿Qué tal? Bueno, ya sabéis, si os gusta el programa, darle por favor a like, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios que iremos analizando, ya sabéis, no en este canal, sino en el canal de EKAI Center de YouTube, que localizáis fácilmente simplemente escribiendo esas dos palabras, EKAI con K, Center con C, y ahí en la medida en que podamos, pues iremos también atendiendo preguntas y respuestas, ¿no? Perdón, preguntas o comentarios. Bien, pues sin más, vamos con el tema de hoy, en el que vamos a intentar analizar algunos aspectos del acuerdo en Gaza, ¿no? Le hemos titulado La traición de Trump porque es muy posible, todo parece indicar que el factor Trump se está moviendo muy rápidamente, incluso antes de de tomar posesión de la presidencia, en muchos aspectos de la geopolítica y en particular parece que en este acuerdo también. Bueno, ya sabéis que se ha llegado a un acuerdo que está, un acuerdo por parte de los representantes, pero está pendiente de firma por parte del gobierno israelí. Y como ya veremos, es algo que no se puede dar por hecho hasta el último momento, hasta que se produzca formalmente esa firma, porque el acuerdo es ciertamente perjudicial para Israel, ¿no? Es negativo para Israel y es positivo para los palestinos, para los gazatíes, ¿no? Eh, en principio el acuerdo tiene tres fases, prevé tres fases de despliegue del mismo. En la primera fase se prevé una tregua, un alto el fuego de 6 semanas. En estas tres fases se van a ir desplegando los distintos temas de forma progresiva. Cuanto en esa primera fase de 6 semanas se prevé que Hamas libere a 33 de los rehenes israelíes que están en su poder y se dice que por cada rehén liberado, pues Israel liberará a decenas de prisioneros palestinos, ¿no? Se irá produciendo también una retirada progresiva de las tropas israelíes. Después de esa primera fase de 15 días, empieza a negociarse lo que han llamado un final permanente del conflicto, de la guerra, ¿no? Se producirá una liberación de los rehenes restantes y también de los cadáveres de los rehenes que hayan muerto y puedan estar en poder de Hamas, ¿no? Y por otro lado, Israel liberaría a 1.000 presos, parece, ¿no? Algunos hablan de cientos, pero la BBC ha hablado de 1.000 presos. Y hay dudas de si serán liberados los combatientes de Hamas que participaron en el ataque contra Israel del día 7 de octubre del 2023, ¿no? Bueno, en la tercera fase sería lo que se ha llamado la reconstrucción de Gaza, en la que sobre todo habría que pactar en primer lugar quién y cómo se va a gobernar Gaza, ¿no? Claro, por parte israelí hay reticencias tanto como para que el gobierno esté en manos de Hamas, como para que esté en manos de la autoridad palestina, pero se piensa que se va a intentar negociar un acuerdo sobre una especie de reconfiguración de la propia autoridad palestina con participación de Hamas durante este plazo, ¿no? Bueno, por supuesto hay dudas de interpretación que se deberán ir resolviendo mientras tanto, pero bueno, a la hora de hacer una interpretación sintética, vamos a ver si os parece un vídeo de Hispan TV en el que, bueno, explican por qué el acuerdo es claramente perjudicial para Israel. Lautaro, cuando quieras.
همچنان حماس هست و در این طرح صحبت از این نیست که حماس کلاً وجود نخواهد داشت در غزه، به رغم اینکه قبلا پافشاری‌ها بر این بود که حماس باید کاملاً از بین بره و اصلا وجود نداشته باشه. همچنان مطرح هست که حماس یک موجودیتی در داخل غزه خواهد داشت. Bien, yo creo que esta es una opinión general, ¿no? De que el acuerdo es un desastre, es un acuerdo tremendamente negativo para Israel, ¿no? Claro, entonces la cuestión es por qué se ha admitido, ¿no? En principio, Israel se había negado a firmar este acuerdo o acuerdos similares durante mucho tiempo y ahora lo admite justo en este momento, justo una semana, justo unos días antes de que Trump tome posesión y en principio lo que han acordado es que el acuerdo entre en vigor el día anterior a la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? Bueno, esto desde luego no es casualidad. Claro, todo el mundo está hablando de en qué medida ha sido la influencia de Donald Trump o de su equipo los que ha hecho posible este acuerdo, ¿no? En principio, esto es algo, podríamos decir, sorprendente si tenemos en cuenta cuál era la imagen tradicional de Trump, ¿no? Que era una imagen que nos llevaba a pensar que el mandato de Donald Trump iba a ser más favorable a Israel, todavía más favorable a Israel que lo había sido el mandato de Biden. Y sin embargo, ha habido distintos indicios que nos han llevado a pensar que esto muy probablemente no iba a ser así. Creo que lo comentamos en el anterior programa, vamos a repetir algo sobre esto, pero tenemos por un lado la decisión de que su yerno no esté en el gobierno. Bueno, luego lo veremos, pero vamos a ver, esto es interesante para que veáis la sensación al respecto. ¿Qué ha pasado en la rueda de prensa en la que Biden ha comunicado el alto el fuego? Señor presidente, ¿cómo vislumbra usted el futuro de Gaza, siendo que este acuerdo, su ejecución caerá bajo el próximo gobierno? ¿Cómo vislumbra usted este futuro y cuánto crédito le da usted al equipo de Trump en ese sentido? ¿Piensa que Trump va a asumir el crédito? Mire, este es el marco del acuerdo que yo propuse en mayo, exactamente. Y el mundo lo respaldó. Segundo, hemos ayudado a Israel a debilitar a Hamas y a quienes los apoyan, y hemos creado las condiciones para este acuerdo. Y tercero, sé que esto tendrá que ser ejecutado por el próximo equipo. Así que le he pedido a mi equipo que coordine estrechamente con el gobierno entrante para que todos hablemos con una sola voz, porque eso es lo que hacen los presidentes de Estados Unidos. ¿Cuántos estadounidenses van a ser liberados bajo este acuerdo? Todos los detalles en cuanto a la gente retenida y los restos, todo esto se dará a conocer más adelante. Gracias. Tengo confianza, gracias. ¿De quién es el crédito, señor presidente? ¿Suyo o de Trump? Es una broma. Gracias. Sí, ahí vemos cómo de
3 preguntas. Después de la rueda de prensa, solo se le hicieron 3 preguntas. De 3 preguntas, 2 estaban relacionadas con en qué medida había sido cosa de Biden o cosa de Trump. Biden ya reconoció que habían negociado, que el equipo de Trump había estado en las negociaciones. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos otro detalle muy importante de cómo las relaciones entre Israel y Trump o el trumpismo, pues aparentemente son, en este momento por lo menos, mucho peores de las que se habían anticipado. Netanyahu no fue invitado oficialmente a la investidura de Trump. Muy significativo, ¿no? Jared Kushner, el yerno de Trump, no va a tener funciones en la futura administración de Trump. Esto es muy importante, no sé si ya lo comentamos, porque Jared Kushner tuvo muchísima influencia en la primera administración impulsando las políticas pro Israel, ¿no? Jared Kushner además es miembro de una secta ortodoxa judía, ¿no? Bien, entonces el que no esté ya era un síntoma muy positivo en ese sentido, ¿no? Bien, y luego tenemos este comentario. No estoy seguro, ¿lo comentamos la semana pasada? Lo comentamos, creo que esto era estaba parafraseado. Efectivamente, que esto es algo realmente sorprendente, que Trump no solo recogió en su red social Truth un comentario, un vídeo, sino que retuiteó un vídeo de una entrevista a Jeffrey Sachs donde calificaba a Netanyahu de bastardo y le culpaba a él y a Israel de todas las guerras que ha sufrido Oriente Medio durante las últimas décadas, ¿no? Bueno, esto ya nos indicaba una actitud, ¿sí? Te iba a comentar algo que lo estuvimos en discusión comentando en los anteriores videos, esta tensión entre Netanyahu y Donald Trump, donde Netanyahu en gran medida y parecía que se iba a ir por su propio lado, pero por lo menos ahora queda un poco más claro de quién se está imponiendo a quién. Sí, yo creo que queda, por lo menos a corto plazo, clarísimo. Es decir, aquí hay una cuestión de fondo que es, independientemente de estos gestos, etcétera, que es fundamental. ¿Qué es lo que lleva a las partes a firmar un acuerdo de esa importancia estratégica en este momento? Pues evidentemente piensan cuál va a ser el contexto futuro, cuál va a ser el contexto a partir de ahora, sobre todo en el caso de Israel, porque Israel puede tener más o menos capacidad de presionar en función del apoyo que le da Estados Unidos. Claro, hasta ahora no tenían por qué firmar porque había un gobierno en Estados Unidos que les decía, hombre, sería bueno que negociaras, a la vez que les inyectaba dinero y les inyectaba armamento, ¿no? Entonces, bueno, sabían que la presión era cero, ¿no? La presión real era cero, independientemente de las declaraciones públicas, ¿no? Claro, sin embargo, si firman un acuerdo como ese, es evidentemente porque están pensando que no van a tener ese apoyo a partir de ahora. Yo creo que no cabe otra interpretación. Lo mismo que cuando se está especulando con razón, porque el acuerdo tiene puntos dudosos, precisamente porque es tremendamente negativo para Israel, se está especulando con que si realmente se va a llevar a la práctica o no, se va a respetar o no se va a respetar. Bueno, está habiendo bombardeos intensos. Ahora mismo, hoy hablaban ya de más de 70 muertos por los bombardeos de Israel, que esto refleja, bueno, en realidad el acuerdo no ha entrado en vigor, no entra en vigor hasta el domingo, pero el que se produzcan esos bombardeos refleja el propio malestar de Israel con lo que está firmando, ¿no? O sus desavenencias internas al respecto, ¿no? Pero lo que es muy importante sobre el futuro del acuerdo, si se va a cumplir o no, es tener en cuenta el fondo de la cuestión. Es decir, Israel no lo va a respetar si puede no respetarlo.
porque no le interesa el acuerdo. ¿De qué depende que pueda no respetarlo? De si tiene la cobertura o no de Washington. Es decir, lo que da aparente confianza para que respete el acuerdo es que parece que hay una decisión estratégica de Trump de imponer, de obligar a Netanyahu, de obligar a Israel a cerrar el conflicto, ¿no? Claro, ¿por qué puede estar interesado Trump en cerrar el conflicto? Bueno, puede haber distintas razones. Se ha hablado de una razón, por ejemplo, de imagen personal de su presidencia, es decir, empezar con ese conflicto ya cerrado, ¿no? En principio, por un lado, de esa forma él no se lleva con toda la claridad del mundo, digamos, el mérito del acuerdo, aunque ya habéis visto en el vídeo que se discute entre los propios periodistas, ¿no? Pero por otro lado, no se le va a responsabilizar claramente a él de haber abandonado Israel, digamos, ¿no? Ya estos días se ha comentado también que ha habido muchos tweets en redes sociales, muchas entradas en redes sociales, hablando de israelíes, haciendo referencia a que Trump nos ha traicionado, ¿no? Bueno, entonces esto podría ser mucho más peligroso para él si se produce 6 meses, un año después de empezado su mandato, ¿no? Pudiera haber sido un efecto durante meses, de un efecto corrosivo para su presidencia, teniendo en cuenta el peso que Israel y los medios de comunicación bien relacionados con Israel tienen en Estados Unidos. Todavía podemos pensar que Netanyahu sigue en ese juego de guerra constante. El tratado, como no está firmado, por lo poco que pude ver ahí investigando, no lo van a firmar todavía y se sienten un poco estafados. Por eso el conflicto va a poder continuar tranquilamente. Bueno, no, es decir, ellos van a intentar no cumplirlo, pero yo no diría que el conflicto va a continuar. El tema es si Estados Unidos les va a dejar. Es decir, porque claro, Estados Unidos tiene la sartén en su mano, ¿no? Basta decirles, oye, si sigues, te corto las ayudas. No vas a tener armas. Ya está. Terminado, ¿no? Entonces, Estados Unidos no ahora podía desde el principio haberlo hecho, lo que pasa es que la administración Biden no lo ha hecho. Al contrario, les ha estado suministrando todo el dinero y las armas que han necesitado, ¿no? Bueno, el problema es que mantener vivo el conflicto de Israel, independientemente de la valoración ética, digamos que ética o política que directamente pueda hacer la administración Trump de ese conflicto, ¿no? Mantener abierto el conflicto con Israel les deja en una situación geopolítica muy difícil para cerrar otros frentes. Es decir, desde el principio se estaba hablando de que la intención de Donald Trump parecía ser llegar a un acuerdo con Rusia para cerrar el conflicto en Ucrania, pero a la vez apoyar a Israel. Claro, apoyar a Israel en una situación en la que Netanyahu está en una escalada bélica constante, pues significa apoyar esa escalada bélica. Y apoyar esa escalada bélica en Oriente Medio, a la vez que se intenta llegar a un acuerdo con Rusia para cerrar el conflicto en Ucrania, es casi imposible. Casi imposible. Ahí dejaron una pregunta respecto de dónde centrar la fuerza. Te dejan, en base a las declaraciones que viene realizando Trump respecto al ámbito internacional, ¿dónde se supone que centrará el despliegue militar de Estados Unidos? ¿Ártico, Medio Oriente, América, Asia? ¿Dónde se centrará? Bueno, es una pregunta interesante, porque estás dando por supuesto que va a haber... Deja puesta la pregunta si puedes. Sí. Sí, porque estás dando por supuesto que va a haber un despliegue militar. No tendría por qué haberlo. No hubo en el primer mandato de Donald Trump no hubo una entrada en nuevos conflictos, ¿no? Vamos a ver, con Donald Trump hay que ser siempre prudentes a la hora de interpretar lo que dice,
porque por ese estilo tan emocional y tan, vamos a decir, tan mediático de actuar, no hay que fiarse demasiado de sus palabras ni para bien ni para mal. Él no dice lo que cree que tiene que decir en función de la lógica, ni intenta ser coherente con lo que dijo la semana anterior, ni con lo que puede tener que decir la semana siguiente. Él busca un efecto. Entonces, hay que pensar cuando hace declaraciones extrañas, cuál es el efecto que busca conseguir. Y en estas declaraciones sobre Groenlandia, sobre Canadá, sobre el Canal de Panamá, lo que ha conseguido, el efecto que ha conseguido es centrar la atención de los medios de todo el mundo alrededor de esto. El objetivo de Trump podía ser ese. Si nos fijamos, creo que ya lo hemos comentado, a la vez, en la misma rueda de prensa, pero ya por una pregunta que le hizo un periodista, reconoció o hizo referencia a que, bueno, el tema de Ucrania, 6 meses. ¿No? Sí. Igual tenemos que esperar 6 meses, ¿no? Que seguramente era lo más importante del momento, ¿no? Claro, Trump también, igual que corría el riesgo de que le acusen de haber abandonado Israel, tiene un altísimo riesgo de que le acusen de haber abandonado Ucrania. Ese era el riesgo que corría cuando se empezara a difundir este tema de los 6 meses. Pues ha conseguido que por lo menos durante varios días, durante una semana, nadie hable de ese tema. Todo el mundo está hablando de Groenlandia, de Canadá. Bueno, esto no quiere decir que no haya intereses expansionistas, pero quizás intereses meramente económicos. No lo sabemos. Con respecto a Canadá, ya ha conseguido algo importantísimo, que es el cese de Trudeau, ¿no? Que era un enemigo estratégico del trumpismo, ¿no? Y bueno, ya están negociando también aranceles, amenazándose mutuamente con aranceles. Bueno, este puede ser un objetivo en sí mismo. También llegar a un acuerdo para la explotación de minerales en Groenlandia o para la instalación de bases militares, sin necesidad de invadir el país, ¿no? Pero trasladándolo mediáticamente de esa forma, pues desde luego ha conseguido claro, desviar la atención de todo el mundo en esa dirección. Si realmente eso es su objetivo, ¿tenía que hacerlo de una forma tan agresiva? Pues igual no necesariamente, ¿no? Y no antes de llegar al poder. Sí, otra cosa es que lo que quiera sea una solución intermedia, ¿no? Como hemos dicho antes, amenazar con que quiero esos territorios cuando en realidad lo que quiero es determinadas utilizaciones o una negociación favorable en determinados términos, ¿no? En principio, es muy positivo los movimientos que está haciendo ya antes de llegar al poder, tanto en Oriente Medio como en Ucrania. Movimientos que apuntan, porque todo el mundo estaba hablando de que iba a haber un ataque contra Irán de forma inmediata. Se estaba contando con eso, o con Biden o con Trump. Y todos los analistas estaban haciendo apuestas de si se producía en una semana o en 2. Y de pronto nos encontramos con todo lo contrario, con un acuerdo firmado. Y además forzado por el trumpismo, aparentemente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Esto es muy importante, este acuerdo, porque, por lo que decía, de que es la llave para que Trump, si quisiera, pudiera llegar a un acuerdo estratégico con Putin y con Xi Jinping para el avance hacia ese mundo multipolar. Es decir, el obstáculo claro para eso era un enfrentamiento con Irán, una posible guerra con Irán en Oriente Medio. Claro, ya lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque, claro, la interrelación estratégica entre Rusia, China e Irán ahora es altísima. Rusia y China en ningún caso iban a permitir que Estados Unidos sometiera a Irán en Oriente Medio, porque eso podría suponer sería un golpe estratégico
muy directo para el proyecto de los BRICS, ¿no? Perder Irán, someter a Irán es someter a Oriente Medio, ¿no? Y todo lo que ello conlleva desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico, ¿no? ¿El eje de la resistencia no lo encabeza Irán en gran medida? Sí, bien, el eje de resistencia tiene gran importancia en la medida en que haya un conflicto abierto, ¿no? No es tan importante de forma inmediata si ese conflicto se cierra como se está cerrando, ¿no? Tanto en Gaza como en Líbano, ¿no? De todas formas, con respecto al eje de la resistencia, esto nos introduce en otro debate, ¿no? Que es el debate sobre qué está pasando en Siria, del que hablamos la semana pasada, ¿no? Y claro, el que en Siria se haya creado una situación caótica pero controlada por Israel y por Estados Unidos es un escenario, y el que en Siria se haya creado una situación controlada por una Turquía que amenaza a Israel es un escenario radicalmente distinto, ¿no? Para Israel y para el eje de la resistencia, evidentemente, ¿no? Ese escenario es el que estaba poniendo de manifiesto el propio gobierno de Israel cuando encarga un informe sobre la situación en Siria, y ese informe le dice: prepárate para una guerra con Turquía. Y Netanyahu comenta que hasta ahora hemos dado por supuesto que nuestro gran enemigo era Irán, y dice, pero hay otros, pensando claramente en Turquía, que es lo que le dice el informe, ¿no? Bueno, vamos a ver esto. Bueno, ese nuevo gobierno de Siria ya ha hecho las primeras declaraciones instando a Israel a que vaya retirándose de esos territorios que ha ocupado. Vamos a ver en las próximas semanas cómo se desenvuelve todo esto, pero bueno, la verdad es que esa primera interpretación que estábamos haciendo con respecto a lo que sucedía en Siria, de que, bueno, se ha producido un desastre, ha habido una intervención del yihadista apoyada por Turquía, por Estados Unidos y por Israel, y que se ha producido un desastre estratégico para Irán y para Rusia, ¿no? En los primeros días esa fue un poco la interpretación que se hizo, pero fueron apareciendo, ya lo hemos comentado, cada vez más dudas que nos llevan cada vez más a dar tiempo hasta saber qué es lo que realmente sucede en Siria, quién realmente lo controla y para quién es realmente una amenaza lo que está sucediendo en ese país. Porque esto puede controlar la realidad del frente de la resistencia y del conjunto de la evolución en Oriente Medio. En gran medida, ¿cuáles serían los principales actores que se enfrentan ahí? ¿Estados Unidos, Turquía e Israel? En Siria. ¿En dónde? ¿En Siria? Sí. Bueno, que se enfrentan. Vamos a ver. Yo diría que controlan, porque la cuestión clave es quién controla al gobierno, al nuevo gobierno. Evidentemente, Estados Unidos tiene unas zonas que controlan el norte. Ahora Israel ha controlado, ha hecho una incursión en una parte del territorio en el sur, pero luego tenemos otros territorios controlados por los drusos, por ejemplo, en el sureste, y bueno, otras zonas con una alta influencia alauita, ¿no? Pero la cuestión clave es quién controla al gobierno actual. Y ahí parece cada vez más claro que es Turquía la que lo controla, ¿no? Entonces, el tema es hasta qué punto. ¿Se va a generar una situación caótica o va a ser meramente un gobierno proxy de Turquía, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a ver en las siguientes semanas. Esto va a incidir muy directamente en la importancia o la necesidad del eje de la resistencia cara al futuro también. ¿Todavía sigue quedando resistencia a nivel político y militar con una relación fuerte con Irán y Rusia, por ejemplo en la base de Tartus? Bueno, no sé si con sí, bueno, Rusia mantiene sus bases. Esto es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Y todo parece indicar que las va a mantener de aquí en adelante. Sabemos que hay focos de resistencia
relacionados con el antiguo ejército de Siria, el que era el ejército de Siria, pero no hay noticias de focos que estén directamente apoyados por Irán o por Rusia, sin descartar que existan, ¿eh? Porque la situación es todavía muy confusa, ¿no? Tenemos que dar tiempo, esperar unas semanas hasta ver cómo se va asentando el panorama. Y ya vemos que cada X días nos van apareciendo noticias nuevas que nos van dando pistas sobre lo que está realmente sucediendo en Turquía. Dos grandes incógnitas sobre la situación actual del Oriente Medio eran la primera, Turquía, o Turquía-Siria, si se quiere, y la segunda, el papel de Trump, ¿no? Y bueno, aparentemente las dos están evolucionando positivamente. Bueno, lo más positivo de si se llega a este acuerdo es, como he dicho, que es la llave para que Donald Trump o el trumpismo pueda ponerse a negociar con Rusia y con China, ya con las manos libres, el futuro del mundo, ¿no? Ese futuro multipolar, ¿no? Y ahí tenemos esa gran duda dentro de ese mundo multipolar de que, bueno, parece claro que la voluntad de Donald Trump es reconozco un espacio a los otros polos dentro de ese mundo multipolar, como a Rusia, a China, probablemente a India, y yo me quedo con un polo dentro de ese mundo multipolar lo más fuerte posible. Ahora, ese polo lo más fuerte posible, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser desde el punto de vista territorial? Está claro su idea de que Estados Unidos sea lo más fuerte posible desde un punto de vista económico, pero ¿qué va a ser qué quiere que sea desde un punto de vista territorial? Esas amenazas con respecto a Canadá, a Groenlandia, ¿van a intentar ser de expansión territorial también o solo de influencia? Tenemos la amenaza con respecto al Canal de Panamá, tenemos amenaza con respecto a una posible incursión en México y luego su influencia sobre el conjunto de Latinoamérica, ¿cómo se va a desplegar? Se va a desplegar en conflicto con los países emergentes, con Rusia o con China, van a intentar monopolizar esa influencia. Sobre todo para los que nos escuchan desde Latinoamérica, esta va a ser la cuestión clave y que todavía desde luego no está claro. El que, digamos, la transición en Venezuela finalmente haya sido pacífica, ¿no? Que la oposición no haya tenido una respuesta significativa, ni capacidad de movilización importante, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, es un buen síntoma. Es un buen síntoma, ¿no? Es decir, probablemente si el trumpismo hubiera querido, también teniendo en cuenta cómo se está moviendo ya a nivel geopolítico, hubiera podido organizar un conflicto más amplio, ¿no? Pero si una vez que, teniendo en cuenta que estamos en un momento decisivo para Venezuela, porque decisivo en el sentido positivo, porque una vez ganadas estas elecciones y una vez tomada posesión Nicolás Maduro, tiene las oportunidades que tiene a partir de su entrada en los BRICS son enormes. Oportunidades para asentar el país desde un punto de vista económico, también desde un punto de vista social, político, ¿no? Oportunidades, no garantías, claro. Si a pesar de eso la gestión de todas esas variables es fatal, pues en los BRICS tampoco se lo van a regalar todo, evidentemente, ¿no? Pero sí una oportunidad que no ha tenido hasta ahora de compensar las sanciones norteamericanas y de controlar a su oposición también con una oportunidad que tienen que saber gestionar para poner en marcha probablemente como país una nueva oposición y también seguramente un nuevo gobierno en el sentido de un nuevo estilo de gobernar, ¿no? No con esa guerra a muerte y con esa agresividad entre gobierno y oposición, contando también con una oposición más constructiva, ¿no? Una oposición que no dependa tanto de poderes extranjeros o de intereses extranjeros, sino que con una u otra ideología tenga una
concepción de país, una concepción constructiva para el país, ¿no? Y que eso permita también, a su vez, al chavismo gestionar el gobierno no de una forma tan reactiva, ¿no? Sino también de una forma más constructiva, apostando más por el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Y rompiendo también esa permanente dialéctica tan agresiva entre gobierno y oposición, ¿no? Pero bueno, una oportunidad ya histórica para el chavismo, la pertenencia a los BRICS, que puede indicar que este conflicto electoral constante, pues quizás sea la última vez que se produce, ¿no? Parece bastante complicado porque lo tenés ahí el candidato Edmundo González paseando con Biden en su momento, con Pedro Sánchez, esa oposición financiada por agentes externos y con la incapacidad, como lo dijiste, de movilizar masas. Es donde el oficialismo es muy fuerte en Venezuela. Y un posible gran candidato para los BRICS, como lo que comentaste recién. Claro. Sí, eso es evidente. Bueno, entonces ahí la cuestión, el factor pendiente es lo que comentábamos, el trumpismo, qué tipo de estrategia va a seguir con respecto a Latinoamérica, ¿no? Es decir, que quiere tener influencia está claro, pero va a ser una influencia en competencia o va a intentar a toda costa controlar uno tras otro los distintos países hispanoamericanos o latinoamericanos de forma directa, ¿no? Esta es una cuestión clave. Vamos a verlo porque el trumpismo no hace más que darnos una sorpresa tras otra, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de interpretar el trumpismo, nosotros lo decimos siempre, no fijarse en lo que dice, sino en lo que va haciendo, para bien y para mal, ¿no? No crearse ni buenas expectativas porque hace promesas, ni malas expectativas por sus amenazas, no hacer demasiado caso a lo que se dice, ¿no? Y en todo caso, siempre pensar en que si sus declaraciones han generado un efecto, mirar a ese efecto y pensar que a lo mejor es ese efecto lo que se buscaba. No tanto lo que decían sus declaraciones, sino intentaba conseguir ese efecto, quizás ese efecto mediático, a veces puede ser un efecto de despiste, etcétera, ¿no? Pero claro, esa gestión mediática basada también en una enorme capacidad de mentir, eso hay que decirlo, pues es algo imprescindible para analizar con objetividad lo que puede ser el trumpismo, ¿no? Claro, ahora mismo vamos al otro escenario, también tenemos novedades constantes con respecto a Ucrania, ¿no? Y tenemos, por un lado, teníamos esa declaración de Trump haciendo referencia a los 6 meses, que en la práctica supone aceptar el calendario ruso, pero hoy hemos tenido declaraciones de Marco Rubio en el Congreso, de alguna forma trayendo otra vez el marco de una posible negociación a los planteamientos anteriores, haciendo referencia a que hay que intentar forzar a la negociación tanto a Rusia como a Ucrania y que Rusia debería aceptar una negociación en base a que se le reconociera un 20% del territorio de Ucrania, que es más o menos lo que tiene en este momento, ¿no? Bueno, es un marco negociador que se sabe que es inaceptable para Rusia, pero claro, ¿dónde lo ha dicho Marco Rubio? Todo esto lo ha dicho en el Senado, en la comparecencia para su ratificación como secretario de Estado, ¿no? Es decir, está nominado, pero no ratificado por el Senado. Y en estas comparecencias lo que hacen todos los nominados es mentir todo lo necesario para que les acepten el nombramiento, ¿no? Entonces, evidentemente, evitan aspectos que pueden ser conflictivos, dudosos, ¿no? Intentan, pues, quedar bien, sobre todo con los demócratas o con esa parte de los republicanos que puede estar más distante del trumpismo, ¿no? Pero que a la hora de la votación pueden inclinar la balanza. Entonces, no hay que hacer demasiado caso a esas declaraciones de Marco Rubio. Tenemos
como referencia clara esa apelación de Donald Trump a los 6 meses, ¿no? Y que es al final decir, bueno, el conflicto en Ucrania queda en manos de Rusia y nosotros entraremos, eso sí, para negociar el final de la OTAN y el nuevo contexto estratégico de Europa, ¿no? De Europa Occidental. Mientras tanto, tenemos un tema muy importante, esa visita de Keir Starmer a Ucrania, ¿no? Una visita que transmite quizás una doble desesperación, ¿no? La desesperación del gobierno ucraniano ante una situación cada vez más difícil y una situación también desesperada de Keir Starmer como parte de esa élite corporativa europea que está en verdadera situación de pánico frente a la victoria rusa y también desde un punto de vista ya personal por todo lo que está sucediendo en Gran Bretaña, bueno, con una popularidad que ya estaba un poco por los suelos cuando estalla de la mano de Elon Musk este escándalo por violaciones masivas ocultadas también por el gobierno conservador, pero fundamentalmente por responsables laboristas, ¿no? Bien, bueno, todo esto le ha llevado a Keir Starmer a desplazarse a Ucrania y en ese desplazamiento, pues bueno, ¿qué han hecho? Pues prometerle a Ucrania lo que hiciera falta, entre otras cosas, un pacto de asistencia estratégica, lo que han dicho, para 100 años, 6.000 millones de euros, bueno, lo que haga falta para que Ucrania aguante más, ¿no? Para que no colapse, para que no se rinda, ¿no? Aguanta, no te rindas, porque si te rindes estamos perdidos, ya pensaremos qué podemos hacer. Un acuerdo para 100 años que no quiere decir nada, claro, porque si Ucrania quizás dentro de un año no exista, el gobierno laborista quizás no esté en el gobierno en el Reino Unido, ¿no? Pero podrían haber hecho algo más, digamos, más presentable desde el punto de vista de la imagen, más creíble, pero no, se han ido a 100 años, ¿no? A negociar un acuerdo estratégico para 100 años, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El ritmo de avance o del conflicto en Ucrania depende, por un lado, de la evolución militar, pero también del colapso ucraniano, no solo en el ámbito militar, el colapso político, ¿no? Que pueden llevar a que, normalmente será dentro del segundo semestre, ¿no? Se proceda a una capitulación, a una rendición de Ucrania, se le llamará así o no, ¿no? Igual se le llama proceso de negociación o lo que sea, como sea, ¿no? ¿Ese acuerdo económico entre Starmer y Zelensky ya está aprobado completamente? Creo que sí. No estoy seguro, ¿eh? Ahora que lo dices, no sé si lo han anunciado, pero y está firmado o no está firmado, no estoy seguro. No. Porque si estamos a 6 meses de la caída, no se justifica o por lo menos una capitulación, sea lo que sea. No, se justifica desde esa perspectiva de desesperación y precisamente porque desde el Reino Unido se ve que un alto riesgo de que Ucrania opte por rendirse y vamos a tapar agujeros dándole lo que sea para que no se rindan o para que aguanten el mayor tiempo posible, ¿no? Esto es en el marco de una, ya lo hemos dicho más o menos, de una lucha política a muerte que se va a abrir en Europa Occidental a partir de ahora. A partir de ahora, nosotros pensábamos a partir del final de la guerra en Ucrania, a partir del 2025, pero ya has visto que de la mano en parte de Elon Musk, pero ya se ha abierto esa guerra contra los gobiernos del capitalismo globalista, del capitalismo woke, pues de forma muy directa, con el cese de Trudeau en Canadá, con las amenazas contra Keir Starmer, los apoyos de Elon Musk a la candidatura de AfD en Alemania, el giro estratégico de Zuckerberg con Facebook, Instagram y WhatsApp,
el giro dado por BlackRock y por los grandes bancos de inversión de Wall Street con respecto a las políticas climáticas, bueno, todo eso en alrededor de una semana. Con lo cual estamos viendo que hay un ataque a la línea de flotación de las políticas y de los gobiernos de este que hemos llamado el partido único del capitalismo woke o del capitalismo globalista, si se quiere, que son los distintos gobiernos que se llaman a sí mismos de izquierda, de centro, de derecha, que han gobernado en los últimos 30 años, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, también en algunos países latinoamericanos, pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa occidental, y que ahora se ven amenazados, por un lado, por la victoria rusa, el avance chino, por los países emergentes, y por otro lado, por el trumpismo. Entre esos tres bloques vamos a tener una lucha a muerte probablemente durante los próximos 3-5 años, sin ninguna duda. También sigue sumando poder Elon Musk con una cuestión ahí de TikTok y las acciones en el mundo occidental, que China quiere vendérselos por una cuestión de no tener capitales extranjeros, información, no para la acumulación de poder también de ese lado. Sí, lo que ocurre es que TikTok tiene una amenaza de prohibición que creo que entra en vigor, pues no sé si... Se la extendieron por esta cuestión de que capaz Elon Musk compre esas acciones. Pero un poco más nada más. Sí, pero tenía una amenaza, efectivamente, no sé si para pasado mañana o para este fin de semana, ¿no? De una amenaza de cierre. Y se estaba hablando efectivamente de la posible compra por parte de Elon Musk de TikTok, ¿no? Bueno, esto es interesante porque podría dar alguna pista sobre por qué TikTok confía más en Elon Musk que en otros, a la hora de ceder su compañía, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma sería un paso más en contra de las estrategias del capitalismo neoliberal, globalista, que bueno, está en una situación de cerco por parte, pues eso ya hemos dicho, del trumpismo y de los países emergentes. Vamos a ver cómo se desenvuelve este tema, pero muy posiblemente los pasos serán en el ámbito geopolítico la disolución de la OTAN y habría que esperar para ver cómo se desencadena a la posible caída de alguno de los países claves. Aunque no esté en la Unión Europea, un país clave, evidentemente, el Reino Unido, y ahí ya tenemos un ataque claro, y los otros dos países son, sin duda, Francia o Alemania. Si uno de esos dos países cae, si el partido único neoliberal o el partido único globalista pierde el control de esos dos países, pues desde luego la Unión Europea también va a caer, por lo menos en su configuración actual. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a estos movimientos. Tenemos las elecciones alemanas el 23 de febrero y en principio, hombre, sí es cierto que va subiendo progresivamente AfD, digamos la alternativa populista conservadora, y no parece como que tiene estancado el BSV en un 7% aproximadamente, que es la alternativa, vamos a decir, popular de origen de izquierdas o, bueno, como queramos llamarle, ¿no? A los dos se les califica de prorrusos, ¿no? Pero ese ascenso de AfD progresivo, bueno, todavía está muy lejos de la candidatura de la CDU y la CSU, que está en un 30-32% y en un 21-22% subiendo, sí, pero en un 21-22% la AfD. Es una distancia todavía muy fuerte. De cualquier forma, el gobierno para formarse necesita mayorías y las mayorías más lógicas pues serían probablemente la CDU, estos los democristianos, o bien con los socialdemócratas, o bien, dependiendo hasta dónde llegue, quizás con los verdes, ¿no? Es que no le alcanza. Ahí, por lo que se estaba diciendo, se tiene que hacer como una alianza muy rara entre CDU
los socialdemócratas y los verdes, porque no alcanzan. Con los demócratas alcanzan un 45% y no alcanzan mayoría. Claro, entonces, ¿cuál puede ser la sorpresa? Pues la sorpresa puede ser que podría ser que ocurriera algo similar a lo de Austria. Es decir, que intentasen hacer un gobierno sin los populistas conservadores y al no poder, al final van a hacer un gobierno liderado por los populistas conservadores, apoyado por los democristianos. Claro, esto sería, según más o menos fácil, según cómo se mire en Alemania. Porque en Alemania, claro, esta fuerza, este AfD, es mucho más reciente en la política alemana, su ascenso es mucho más reciente, pero por otro lado esto también facilitaría en todo caso una coalición liderada por la CDU. Liderada por la CDU en coalición con la AfD. Esto sería un cambio histórico radical en la CDU, pero las cosas están cambiando muy deprisa y no hay que descartar que haya presiones dentro de la propia CDU o desde Estados Unidos quizás, desde el trumpismo, que empujen a la CDU a un gobierno de ese tipo. La personalidad de Merz, el actual líder de la CDU, no parece encajar demasiado, es un hombre de BlackRock, no parece encajar demasiado en un pacto de ese tipo, pero ya hemos visto que BlackRock ha pegado el giro en las políticas climáticas estos días también, con lo cual no hay que descartar que influencias ideológicas que hasta ahora se daban por seguras, pues no sean tan seguras a partir de ahora. Ya decimos que ahí hay un factor muy importante que puede ser el de los servicios de inteligencia norteamericanos, la OTAN también, ¿no? En la medida en que la gestión de esos instrumentos desde Estados Unidos pase hasta ahora era de Wall Street, si se quiere, pase de Wall Street al trumpismo, claro, el trumpismo va a tener mucho más instrumentos y más poderosos para incidir sobre la política europea. Pero claro, esto desde luego no va a producirse en este mes, que van a pasar desde la toma de posesión de Trump hasta las elecciones en Alemania. Aunque, claro, la verdad es que el trumpismo nos está sorprendiendo en este segundo mandato con la rapidez con la que se está moviendo a la hora de impulsar cambios políticos, ¿no? Incluso antes de llegar al poder. Entonces, bueno, vamos a ver, no hay que descartar sorpresas en ningún sentido. Habías hablado hace muchos videos, y acá también lo comentaste, que la trinidad que mantiene en realidad, la dualidad que mantiene en la Unión Europea es Alemania y Francia. Reino Unido, solamente por estar afuera, es otra cuestión. Ya sea Le Pen o la AfD, parecería que, volvamos en realidad a lo que estamos hablando de la AfD, parecería que están buscando la disolución de la Unión Europea en gran medida, más todos los enemigos internos que ya hemos nombrado a lo largo de varios videos, la indecisión de Turquía, la fineza diplomática de Turquía, Eslovaquia, Hungría, todo lo que estamos viendo, más una posible capitulación en Ucrania. No. El escenario parece bastante tétrico para el logo o sello de la Unión Europea. Sí, bueno, vamos a ver. Objetivamente, la Unión Europea es un fracaso total. Un fracaso total desde el año 92, desde el Tratado de Maastricht. A partir de ahí todo ha ido mal. Ha sido un desastre económico para Europa, un desastre social, cultural, político. Bueno, frente a esto había una oposición interna creciente en distintos países, pero es que ahora a esa oposición interna se están juntando un trumpismo claramente hostil a la Unión Europea, a esa configuración actual de la Unión Europea, y unos países emergentes claramente hostiles también, ¿no? Entonces, y países emergentes que a partir de la victoria de Rusia en Ucrania van a tener un peso muy superior. La influencia de Rusia, sobre todo en los países de Europa Central,
se va a multiplicar. Pero es que, además, todas las fuerzas prorrusas ya sabemos que han ido cogiendo fuerza creciente en toda Europa occidental, ¿no? Entonces, va a haber una configuración de fuerzas cuestionando la actual Unión Europea muy difíciles de superar, a no ser que consigan las fuerzas, vamos a decir, de neoliberales, consigan blindar totalmente Francia y Alemania. Francia y Alemania. En una situación, si los demás países van cayendo, evidentemente una situación muy difícil. Pero bueno, si atan Francia y Alemania, eso va a ser lo fundamental. Otros países también son importantes, ¿no? Italia, España, Reino Unido. Pero para mantener viva la Unión Europea, si consiguen mantener Francia y Alemania, es la cuestión clave. Si uno de los dos cae, se acabó. También pensé en la importancia de Polonia en gran medida, en realidad, pero es como un caballito un poco inferior en cuestión de nivel político entre Alemania y Francia, pero estaría en esa trinidad. Sí, Polonia e Italia ya tienen posiciones muy críticas con respecto a la Unión Europea. Ellos apostarían por una Unión Europea distinta, ¿no? En el caso de Polonia, no el gobierno actual, pero sí la oposición y la sociedad en su conjunto. Pero bueno, yo creo que los otros, claro, si solo quedaran Francia y Alemania y el resto de los países se quedaran en una posición anti-europea, iban a quedar en una situación muy difícil, pero podría seguirse manteniendo temporalmente la Unión Europea, te digo, si mantienen esos dos países, Francia y Alemania. Sí, la cuestión es que uno de los dos caiga. Con la AfD victoriosa en Alemania, ¿podemos considerar caída a uno de esos dos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí. En otro contexto no, en otro contexto podría tener más dificultades, pero ahora en el contexto internacional en el que estamos con amenazas por todas partes y apoyos por todas partes a una estrategia anti-Unión Europea, su posición iba a ser clarísima. Sí, sí. Una victoria de AfD iba a implicar clarísimamente un cuestionamiento de la actual Unión Europea, sin ninguna duda. También tenemos las alianzas Frankenstein en Francia para evitar que Le Pen llegue al poder. Algo bastante similar o que rima por lo menos. Sí, que ha funcionado durante mucho tiempo, pero que a lo mejor en las siguientes elecciones ya no. En Francia hay una crisis política que podría llevar a nuevas elecciones legislativas o obligar a Macron a nuevas elecciones presidenciales. Pero esas presiones que hemos dicho que pueden existir con respecto a los democristianos en Alemania, pueden existir también con respecto a los republicanos, por ejemplo, en Francia. Es decir, que los republicanos que se han mantenido adheridos a ese frente anti-Le Pen, de pronto dejen de adherirse a ese frente y acepten gobernar con el agrupamiento nacional de Le Pen o simplemente eviten boicotearlo, ¿no? Eso puede ser suficiente para que Le Pen gane las siguientes elecciones, ¿no? Te hago una última pregunta ya que estamos llegando a la hora. En el caso en que, no sé, la AfD o las fuerzas de Le Pen lleguen al poder, pero como en segundo lugar, porque la CDU sería quien lidere en Alemania y la AfD acompañaría para tener mayoría. ¿Eso también podría ser parte de este desmembramiento? No encabezar el proyecto, pero sí acompañarlo. Bueno, eso ya sería un contexto muy distinto, ¿no? Porque ya dependería de cuál es la propia evolución de la CDU, hasta dónde llega, ¿no? Porque una cosa es pedirle que acepte como apoyo para gobernar a la AfD y otra cosa muy distinta es que la CDU, que ha sido uno de los soportes de la Unión Europea durante los últimos 30 años, de la cual viene Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión, que de pronto viene un giro de 180 grados para apostar contra esta Unión Europea. No hay que descartarlo, porque eso también se puede vender, bueno, de muchas formas, ¿no?
de una forma más progresiva, menos rupturista, como dicen, bueno, necesitamos una nueva Constitución Europea o un nuevo tratado europeo. Y dentro de ese nuevo tratado europeo, pues desmontar todo lo que sea necesario. Bien, pues si te parece, Lautaro, lo dejamos aquí. Bueno, ya sabéis, yo estoy con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Y acordaros de suscribiros al canal si no estáis suscritos, de dejarnos preguntas o comentarios, que ya sabéis que no respondo en esto, no respondemos en este canal, sino en el de ECAI Center, que lo localicéis enseguida en YouTube como ECAI con K, Center con C. Pues sin más, darle también al like si os ha gustado el programa y, como siempre, daros las gracias por estar con nosotros, gracias a DMP Geopolítica y gracias a ti, Lautaro, por tu colaboración. Gracias a vos por la invitación. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Un saludo. La semana que viene. Saludos a todos.